Muy buenos días a todos y todas. Bienvenidos a la sexta y ya penúltima edición de los diálogos virtuales de Espacios Revelados Lima. Esta es una iniciativa de la Fundación Siemens Stiftung que gracias al Instituto Goethe y la Universidad del Pacífico llega a nuestra ciudad con el objetivo de repensar el modo en el que habitamos sus espacios desde el arte en relación con el patrimonio y la comunidad. Es en ese marco que hoy vamos a tratar el tema de ciudades inclusivas con 4 excelentes invitados nacionales e internacionales. Pero antes de presentarlos, en nombre de todo el equipo del proyecto, que está conformado por Joachim Gersmayer, representante de la Fundación Siemens, Sergio Yusera, que es director del Centro Cultural de la Universidad del Pacífico y coordinador local de Espacios Revelados, y Paloma Carpio, que junto a mí, Javier Vera, nos encargamos de las labores de investigación y curaduría. Quiero agradecer a todas las personas que están conectadas esta mañana y a quienes nos han venido acompañando también desde las sesiones anteriores, ¿no? Por los datos que hemos ido recogiendo, tenemos un público muy diverso, un público que sigue ampliándose, lo cual nos alegra muchísimo, porque de lo que se trata aquí en esta pantallita, que al fin y al cabo es también un espacio público, es justamente de tender puentes entre personas diferentes, y estamos seguros que de estos cruces saldrán cosas nuevas e interesantes para nuestras ciudades. Para quienes tengan interés en las siguientes sesiones anteriores de estos diálogos virtuales, estas están todas colgadas, están completas en nuestra página web, espaciosrevelados.p. Ahí pueden entrar y verlas. La primera, estamos haciendo una cada mes. La primera, que fue en junio, trató sobre arte, territorio y espacios comunes. Luego en julio tuvimos el rol del arte y la cultura en contextos de crisis. En agosto hicimos sobre mercados, espacios públicos, espacios de producción, consumo y encuentro. En septiembre hemos hablado sobre desigualdades urbanas. La anterior a esta, en octubre, fue sobre ciudades sostenibles. La de hoy, como ya dije, ciudades inclusivas. La vamos a subir inmediatamente para que la puedan también compartir. Y cerramos el año el 5 de diciembre con arte y comunidad hacia una nueva convivencia social. Sobre el tema de hoy, partimos de la reflexión de que los niños, las mujeres, los adultos mayores, las personas con discapacidad, los migrantes, las personas sin techo, entre otros, han estado históricamente confinados, ¿no?, excluidos de la vida pública. Y nos preguntamos desde dónde se piensan las políticas dirigidas a estas poblaciones y cómo se les percibe en el imaginario ciudadano. En este diálogo virtual vamos a buscar comprender cómo las políticas, las infraestructuras y los equipamientos públicos y privados podrían dar lugar a estas personas e incluirlas en las dinámicas sociales. Para ello hemos seleccionado a nuestros 4 invitados, a quienes agradecemos muchísimo por el esfuerzo de acompañarnos hoy día con sus aportes, ¿no? Vamos a empezar con Mariela Noles, que ella es abogada, experta en políticas públicas de inclusión social, para que nos dé una visión panorámica sobre interculturalidad, identidades e inclusión social en el Perú. Continuaremos con Zaida Mushi, que es arquitecta y urbanista. Ella aterrizará el tema al tema del espacio, ¿no?, hablándonos sobre ciudades inclusivas y urbanismo feminista. En tercer lugar, tendremos a Francesco Tonucci, psicopedagogo y dibujante, quien nos presentará su visión de la ciudad de los niños y el trabajo que viene realizando con este proyecto en Lima. Y finalmente Luisa Pardo, que es actriz, directora de teatro, profesora y campesina, nos hablará sobre arte y procesos educativos con poblaciones vulnerables en contextos rurales. Bueno, muchísimas gracias a los 4. Es de verdad para mí un honor y un placer tenerlos aquí. Normalmente tenemos esta moderación en conjunto con Paloma, pero hoy ahora por unos temitas de salud no puede acompañarnos. Muchos saludos y buena energía para ti, Paloma. Como decía, es un placer tenerlos aquí. Valoramos muchísimo su presencia, ¿no?, dedicándonos esta mañana de sábado, para los que están en Lima y para los que están en Europa, esta tarde de sábado. Y esperamos, bueno, que se sientan cómodos y que vaya muy bien este compartir con nosotros y con nuestro público, ¿no? La dinámica, tal como en las anteriores sesiones, va a ser de 3 rondas. En la primera, cada uno va a tener 10 minutos para presentar tu tema. Nosotros les avisamos un ratito antes para que vayan midiendo. En la segunda ronda, la idea es que conversemos un poco, ¿no?, que crucemos los temas, que complementemos probablemente algo que se les haya quedado en la primera ronda, ¿no? Aquí tendremos un total de 20 minutos para este diálogo. Y en la final vamos a traer las preguntas y los comentarios del público para terminar de redondear un poco las ideas, ¿no? En total, todo el diálogo nos tomará un máximo de 2 horas, ¿no?
Y bueno, sin más preámbulos, voy a pasar a presentar a nuestra primera invitada. Ella es Mariela Nola Escotito. Ella estudió Derecho en la Pontificia Universidad Católica del Perú y una maestría en la misma disciplina en la Universidad de Pensilvania, además de estudios de interculturalidad e identidades, políticas públicas de inclusión social y sistemas judiciales latinoamericanos. Realizó una instancia anual en la Oficina de Naciones Unidas de la Comunidad de Bajaj en la ciudad de Nueva York, donde se concentró en temas de derechos humanos y desarrollo internacional, incluyendo la defensa de minorías religiosas, igualdad de género y políticas de población. Su experiencia con la sociedad civil se extiende a su tiempo como directora de proyectos de desarrollo de la ONG Macungu para el Desarrollo y su colaboración con distintas instituciones del movimiento afroperuano, además del programa para Perú de Planned Parenthood Federation of America. Su portafolio de investigación incluye temas de igualdad de género y no discriminación, género y políticas públicas, y la inclusión social de minorías étnicas y sexuales. Su experiencia gubernamental incluye el haber sido parte del equipo técnico de la Dirección General de Igualdad de Género y No Discriminación del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, la Dirección de Políticas para Población Afroperuana del Ministerio de Cultura, así como consultora para el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud en temas de interculturalidad. Se ha desempeñado como profesora de la PUC, ha realizado investigación académica en la UPC y en diversas instituciones, ¿no? Y actualmente es profesora de Discriminación y Políticas Públicas y de Ciencia Política de la Universidad del Pacífico. Bueno, Mariela, muchísimas gracias por estar aquí, es un gusto conocerte y te dejo la palabra para tu intervención. Muchas gracias a Sergio, Paloma, Javier y Joaquín por la invitación y al equipo de Espacios Revelados Lima. Es un placer para mí atender su invitación y compartir la mesa con Francesco, Luisa y con Zaida. Yo quisiera recoger una vez más el planteamiento inicial de la mesa de hoy. Creo que es importante esta noción construirla de esta manera, ¿no? Los niños, los adultos mayores, las personas en situación de discapacidad, las mujeres, los migrantes y las personas sin techo han estado históricamente confinados, excluidos de la vida pública. Y tal vez a partir de ahí compartir con ustedes algunas reflexiones. Me gustó particularmente esta formulación porque me hizo pensar en la ciudad de Lima y su configuración social y política desde su formación originaria, ¿no? Pensé en lo que se llamó el pueblo de Santiago del Cercado, que era el área amurallada donde se permitía vivir a las personas indígenas que servían en la ciudad de Lima durante el virreinato. Tenía su propio hospital, su propia escuela, y una sola puerta de ingreso y salida, ¿no? Hasta que los muros cayeron en 1677. Los afrodescendientes, por su parte, vivían en los corralones también cercados en Malambo, en el barrio de San Lázaro, lo que hoy es el Rímac. Y entonces teníamos pues una república de indios, la república de españoles, y dentro de los africanos traídos y regidos por el Código Negrero, todos amurallados o cercados de alguna manera en la ciudad. Y entonces, mucho más reciente, pensaba también en nuestros muros de la vergüenza, en las urbanizaciones y parques enrejados, las playas, que legalmente son espacios de uso público, donde ciertas poblaciones están prohibidas de acceder, ¿no? El crecimiento de las limas hacia los cerros, o la creación discursiva de una Lima moderna versus una Lima rural, ¿no? Y otras tantas imágenes reales y simbólicas que marcan distancias bastante certeras entre los unos y los otros, ¿no? Quiénes son los vecinos de Lima y quiénes son los pobladores, por ejemplo. Y en este sentido, si pensamos específicamente en el tiempo de pandemia, se me ocurre también el uso de la Plaza de Hacho, ¿no? Que es, digamos, el símbolo de opulencia en la Ciudad de los Reyes, siendo utilizada para albergar a personas en situación de calle, y la respuesta social tan visceral que esta medida de protección ocasionó en su momento, ¿no? En ciertos sectores de la población especialmente. Entonces, creo que este puede ser un gran marco para pensar en estos temas y respecto de cómo afectan a los unos y los otros, y bueno, y cómo los temas de interculturalidad, que son los que puedo ofrecer al día de hoy, se cruzan, ¿no? De manera formal, el enfoque de interculturalidad es uno de los enfoques metodológicos que deben cruzar todas las políticas públicas en el país. Esto ya está por mandato hace buen tiempo. Tenemos inclusive una política nacional para la transversalización del enfoque intercultural, que otorga responsabilidades a las agencias estatales y establece ciertas metas, ¿no? Y bueno,
Solo para que lo tengamos muy claro, la interculturalidad se refiere a los procesos de intercambio, diálogo y aprendizaje entre todos y todas, ¿no? Que busca generar relaciones de equidad entre los diversos grupos étnico-culturales que comparten un espacio-ciudad, en este caso a partir de la valoración positiva de sus diferencias. Entonces, si tomamos ese punto de partida, la interculturalidad es definitivamente una variable determinante en las políticas de inclusión social. En tanto, estas van a ser las políticas que busquen asegurar que todas las personas, todos y todas, podamos ejercer nuestros derechos en igualdad, podamos aprovechar todas las oportunidades que nuestro entorno nos brinde, ¿no? Sin la presencia de barreras reales o simbólicas. Y claro, puesto así, esa no es la situación en la que se desarrollan, en la que se encuentran millones de peruanos y peruanas en la ciudad de Lima o en el país, ¿no? El Perú sigue siendo un país profundamente desigual, de grandes brechas de acceso a derechos y oportunidades, de profundas brechas educativas, de grandes brechas salariales, y un país donde las oportunidades están mayoritariamente concentradas en Lima y donde los procesos colonizadores se siguen ejerciendo sobre millones de ciudadanos en el día a día. Creo que estas desigualdades son los principales desafíos para la incorporación del enfoque intercultural. En otras palabras, si lo que buscamos es revalorar nuestras diferencias y las de los demás, tenemos que partir desde la noción de que nuestras diferencias y las de los demás son valiosas, ¿no? Pero ese no es necesariamente el caso en nuestro país. Esto entonces genera una afectación en la configuración de la ciudad. Pensemos en el sistema público de transporte, que de por sí es poco ordenado e integrado, pero cómo se desabastece o se deja de garantizar conforme nos vamos alejando del centro de la ciudad, ¿no? El tiempo que nos hemos tardado en ofrecer opciones de calidad a los vecinos de la ciudad de Lima en las áreas más alejadas y hasta dónde no hemos llegado, ¿no? Pensemos en el sistema de distribución de agua, ¿no? Y a dónde no llega, o el sistema de luz, o en términos de conectividad, por ejemplo. Y claro, las dinámicas sociales también se afectan, inclusive a nivel del imaginario colectivo, ¿no? Ya lo decía más temprano. ¿Quiénes son los vecinos y quiénes son los pobladores, ¿no? ¿Quiénes son las personas decentes, ¿no? Que deben salir de casa ahora durante la pandemia, y las personas consideradas ignorantes o desconsideradas, ¿no? Que son criminalizadas por estar en la calle, cuando la calle es su lugar de trabajo. Creo que el arte y la cultura pueden ser herramientas valiosas para promover el diálogo intercultural. El intercambio, lo que representa la dinámica de intercambiar, el producto del intercambio y todo el proceso creativo y discursivo del intercambio son una buena puerta de entrada para generar sinergias positivas para los artistas, ¿no? Por un lado, y que el producto artístico sea una muestra de lo positivo de la interculturalidad a toda la sociedad, ¿no? Entendiendo además, y esto es importante, que espacios como este son fundamentales porque la interculturalidad no ha solido pensarse desde el espacio público o desde la mirada de quienes habitan las ciudades y dónde, ¿no? En términos políticos, como lo definía antes, nos hemos quedado en las relaciones entre las personas, pero no necesariamente anclando esta mirada en territorios que pueden volverse contenciosos precisamente a partir de estas relaciones, ¿no? Como es la ciudad de Lima. Entonces, yo me quedaría aquí con las reflexiones para luego poder seguir conversando en las siguientes rondas. Bien, muchas gracias, Mariela, por este panorama inicial. Creo que nos abre bien la cancha para las siguientes intervenciones. A continuación vamos a tener a Zaida Mushi. Ella es arquitecta urbanista, licenciada en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires, doctora por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla y profesora en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona. Ha sido codirectora junto a José María Montaner del Máster Laboratorio de la Vivienda del siglo XXI de la Universidad Politécnica de Cataluña entre el 2004 y el 2014. Es conocida por sus publicaciones y conferencias sobre urbanismo y arquitectura con perspectiva de género. Ha sido cofundadora del colectivo Punt 6 y de la red de investigación Un Día Una Arquitecta, y ha sido entre 2015 y 2019 directora de urbanismo
Vivienda, Espacio Público, Vía Pública y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet en Cataluña, España. Entre sus publicaciones, las dos últimas son Mujeres, Casas y Ciudades, Más allá del umbral, DPR Barcelona 2018, y Política y Arquitectura por un urbanismo de lo común y ecofeminista, de Josep María Montaner, en el que ha colaborado. Gustavo Gili, 2020. Zaida, muchísimas gracias por estar aquí. Mm, Tú sabes, bueno, que para mí como arquitecto, como urbanista, sabes que eres un referente. Hace un par de años que nos conocimos en persona, tuve el placer de llevarte con mis compañeros de SSI Urban 25 a conocer Lima, bueno, a reconocer Lima, que ya la conocías. Estuvimos, ¿no?, de aquí para allá correteando un poco a lo loco, ¿no? Y bueno, ahora estamos en este contexto tan distinto, ¿no? Pero bueno, yo lo que quería contarte es que en ese entonces tus conferencias y la presentación de tu libro tuvieron muchísimo impacto, y hoy en día en nuestra ciudad esa causa en la que tú tienes un cierto liderazgo y de alguna manera representas, está cobrando por aquí mucha fuerza, ¿no? Hay muchísimos colectivos de mujeres arquitectas, urbanistas, ¿no?, reivindicando e impulsando muchas de las ideas que nos vas a presentar hoy, ¿no? Entonces estoy seguro que tu presencia servirá para que este movimiento siga creciendo, ¿no? Y, lo cual esto sin duda es muy positivo para todos, ¿no? Te dejo la palabra, igual los 10 minutos, y te aviso un rato antes también para poder coordinar. Perfecto. Muchísimas gracias, Javier. Muchísimas gracias, Sergio, eh, Paloma y Joaquín, por la invitación y a estar en esta charla con los compañeros de mesa. Y sí, hace un año y medio estuvimos por allí, fue una experiencia fantástica, paseando por todo Lima y especialmente por la Balanza, ¿no?, en Comas. Bien, yo os voy a presentar una pequeña presentación para también guiar un poco el discurso. Y sí, es emocionante saber que, que va calando esta semillita, y de hecho estuve en este confinamiento también hablando con compañeras de Lima, jóvenes preocupadas por esta ciudad estos espacios que no las acogen, ¿no? Primero, brevemente, o sea, ¿qué es esta idea? ¿Qué es el feminismo? Y evidentemente podríamos hablar de manera más compleja y profunda, pero seguro que hoy una mínima statement, una mínima definición con la que seguro estamos de acuerdo todas las personas, que el feminismo es esa idea radical en que las mujeres somos personas. Y eso no es una exageración, sino que en muchos sitios del mundo ser mujer es un problema. Ser mujer no tenemos las mismas eh, posibilidades de acceso a recursos, etcétera. Terminaré casi con lo que empezó Mariela, hablando de las diversidades. Bien, y además del feminismo, lo que ponía al principio, la perspectiva de género, que no es lo mismo, ¿no? El feminismo es esta lucha, es una posición política, conceptual, filosófica. En cambio, el género es una herramienta conceptual que nos permite estudiar y ver de manera diferente cómo nuestra sociedad, que ha simplificado los roles y ha hecho una distribución binaria y simplificada de usos, de lugares, de capacidades, a las mujeres se nos ha asignado el rol de género de cuidar, de cuidar en general, ¿no? Y al hombre se le ha asignado el rol de género masculino que tiene que ver con la producción. Estos roles pueden hacerse de manera indiferente, de hecho muchísimas mujeres también están en el mundo de la producción, sin embargo en el mundo de la reproducción, en el mundo de los cuidados, seguimos siendo mayoritariamente las mujeres que estamos allí. Por eso el sexo no es igual a género. Las roles de género, si estudiamos la realidad de hombres y mujeres, nos permite ver cómo usamos el tiempo de manera diferente, cómo debido a las cargas de los cuidados, las mujeres trabajamos menos tiempo en el mundo de la producción y más en la reproducción. Eso lleva a unas desigualdades en términos económicos, en términos de tiempo libre, etc. Y luego, si estudiamos nuestras movilidades, también esto impacta en la ciudad, porque la movilidad que realizamos debido al rol de género femenino son diferentes, ¿no? La movilidad se ha estudiado siempre como esta movilidad falsamente llamada obligada o prioritaria, que tiene que ver con el trabajo y los estudios, cuando hay otras movilidades, como bien ha estudiado Inés Sánchez de Madariaga, que son consideradas secundarias por los estudios más tradicionales. Sin embargo, dentro de estas movilidades secundarias están todas aquellas que tienen que ver con el cuidado, con la reproducción, que tiene que ver con el cuidado de la casa, la alimentación, el cuidado de los otros y las otras. Además, si hacemos estudios, y ya lo hace un banco, o sea, no es algo que sea excesivamente revolucionario,
estudios sobre los usos diferenciados de la movilidad, cómo nos movemos diferentes, vemos como, además de haber una interseccionalidad de clase, hay otras que, o sea, las mujeres usamos muchísimo menos el vehículo privado, caminamos más, usamos menos la bicicleta y usamos más el transporte público. Por tanto, cuando hacemos políticas de movilidad, no es una política neutra, sino que tenemos que pensar en quién y por qué va a utilizar esas movilidades. Esto lleva a, como sabéis, en Perú, durante al principio del COVID, se hizo una idea de pico y género. Sin embargo, al no tener en cuenta estas realidades, lo que pasó es que los días en que salieron las mujeres hubo una gran problemática, ¿no? Porque no se tuvo en cuenta que las mujeres saldrían mucho más, caminarían mucho más, irían a los mercados, de cierta manera colapsarían el espacio, cosa que no sucedió cuando salieron los hombres. Por tanto, esto nos habla claramente de un uso diferenciado del espacio derivado de unas responsabilidades asignadas a las mujeres, ¿no? Como nos decía Jane Jacobs, en el año 61, y creo que es todavía vigente lo que ella escribió en ese momento, hablando de ciudades de Estados Unidos, quitándole esa singularidad, algunas singularidades nos sirven también para hoy para reflexionar sobre la ciudad de hoy, ella lo que nos dice es que lo que va a hacer es escribir sobre cosas corrientes y vulgares, la vida misma, que es así de corriente y así de vulgar. Y por tanto lo que nos importa es esa experiencia vivida, quiénes habitan los sitios, y especialmente, como se ha dicho ya, pensar y como esta propuesta que nos hacen desde espacios, bueno, de ciudades inclusivas, es que hablar de niños y niñas, adultos mayores, mujeres, las personas racializadas, personas con otras capacidades, como si fuéramos una minoría, estamos cerrados, en realidad somos la mayoría de la población, estamos atravesados por diversidades, muchas, por tanto, lo que tenemos que cambiar es que desde una singularidad muy específica se siga decidiendo nuestros espacios, nuestras ciudades, ¿no? Realmente ese es el gran cambio que necesitamos, pensar para la mayoría de la población, pensar para la inclusión de la mayoría. Además, pensar ciudades que nos permitan también cuidar nuestro planeta, ¿no? Cosa que ahora no sucede. Las ciudades son un sistema complejo, por tanto no nos sirve una única experiencia, no nos sirve una única una ecuación simple, sino que tenemos que incorporar diferentes elementos a la ecuación y en el cual las personas deberían ser el centro, deben ser el centro, cosa que no ocurre en muchas ciudades hoy día, ¿no? En el centro está el capital, en el centro está la producción y que desgraciadamente como se han llevado estos, lo que está llevando también con ellos es la destrucción de nuestra tierra, de nuestros recursos, de nuestro sistema. O sea, nuestra casa está en peligro. El urbanismo feminista nos habla precisamente de todo esto, de profundizar el análisis, la realidad, de ver y priorizar experiencias cotidianas y de la diversidad de las personas, valorar las tareas reproductivas y de cuidados, la proximidad como una cualidad urbana, de esto que ahora se ha puesto como más de moda, porque lo dice la alcaldesa de París, pero ya lo venimos pidiendo desde los feminismos y desde los estudios de género hace tiempo, romper jerarquías sociales y entre disciplinas, entre todos y todas vamos a construir nuestras ciudades, la interrelación de los diferentes aspectos de la vida y los espacios. No es lo mismo movernos en unas circunstancias que en otras, tanto por nuestras capacidades físicas como por el barrio en el que vivimos, y reconocer, como también había dicho, la diversidad funcional y de los cuerpos. Las ciudades feministas con perspectiva de género no son un resultado formal. En realidad ninguna ciudad lo es. Las ciudades son un proceso y en este caso esta ciudad feminista también es un proceso que implica una mirada diferente y que visibiliza lo que ha sido invisibilizado desde el discurso hegemónico, que es masculino, que es de clase y que es etnocéntrico. Por tanto, la propuesta es que seamos más personas diversas, recuperando lo que es nuestro, que no es que somos la singularidad. Las ciudades han sido pensadas desde una singularidad y no desde la como decía Mariela, y no desde la gran diferencia de los que habitamos, pero que esa diferencia no ha de ser desigualdad. Lo que tenemos que entender es que todas las personas tengamos el mismo derecho de acceso a la ciudad, que es el acceso a los recursos y que podamos elegir qué hacemos y qué no hacemos y por dónde nos movemos. Muchísimas gracias. Bien, muchas gracias también, Zaida, por por la sistematización del discurso, ¿no? De las ponencias mucho más largas que sueles hacer. Acá hemos tenido un tiempo acotado y creo que ha quedado muy claro el resumen que nos has hecho de la propuesta, ¿no? Me alegro. Bien, vamos a pasar ahora con nuestro tercer invitado,
que es Francesco Tonucci, que está con nosotros desde la Toscana, en Italia. Él es un pensador, psicopedagogo y dibujante italiano con amplia experiencia de trabajo en la región latinoamericana. Es autor de numerosos libros sobre el papel de los niños en el ecosistema urbano y de tiras satíricas sobre temas educativos con la firma Frato. Ha sido investigador en el Instituto Psicológico del Consejo Nacional de Investigación de Italia. En 1991 publica La ciudad de los niños como parte de un proyecto internacional que propone soluciones a la degradación de las ciudades por privilegiar a los ciudadanos adultos, creando una nueva filosofía de gobierno de la ciudad, donde los niños sean el parámetro a seguir y la garantía de una ciudad diversa y mejor para todos. Francesco, bueno, tú también sabes que en Perú hay muchas personas que siguen tus enseñanzas, ¿no? Que seguimos tus enseñanzas. Muchos de ellos seguramente están conectados aquí hoy para escucharte nuevamente. Y creo que, como lo dije también a Zaida, el movimiento de gente preocupada por incluir a los niños en la planificación y en el diseño urbano, y por innovar también en metodologías educativas con niños, es en nuestro país cada vez mayor. Y creo que el trabajo que vienes realizando en Lima junto con Lorena Morachimo, a quien mando también un fuerte abrazo. Ella lamentablemente no nos ha podido acompañar porque está en Nueva Zelanda. El trabajo que están haciendo en Lima es extraordinario y creo que está ayudando mucho a construir una mejor ciudad, ¿no? Bueno, creo que hay muchas personas, muchísimas personas que quisieran agradecerte personalmente por todo este aporte, y espero que a través de mis palabras te llegue al menos un poquito de todo esto, ¿no? Adelante, Francesco. Igual tienes también 10 minutos para esta primera presentación. Muchas gracias, Javier. Para estar en el tiempo, yo prefiero tomar en nota las preguntas que me sugeriste y empezar con la primera, que era cómo la ciudad forma la infancia. Y hay un señor que hace muchos años, en el IV siglo antes de Cristo, se llamaba Xenófilo Pitagórico. A la pregunta cómo se hace para educar bien un hijo, contestó: hágalo llegar a ser ciudadano de un estado bien gobernado, que parece hoy en día que no es fácil. Y si lo aplicamos a la ciudad, yo creo que tenemos que decir que la ciudad forma, educa la infancia si es bien construida. ¿Y qué significa bien construida? Significa una ciudad que permite que los niños y las niñas puedan hacer sus experiencias fundamentales. El tema es que en los primeros años de vida se decide todo. No hay ningún tiempo de toda la vida de una mujer o un hombre tan importante y decisiva como los primeros años. Allí se ponen los cimientos de todo lo que se va a aprender después, y allí se construyen los aprendizajes más importantes. Se aprende a andar, se aprende a hablar, se aprende a comer, se aprenden cosas fundamentales que valdrán por toda la vida. Y todo esto se hace gracias a una experiencia fundamental que es el juego. Por lo cual yo creo que lo más importante que una ciudad tiene que ofrecer a sus ciudadanos más pequeños es la posibilidad de jugar. Una ciudad jugable es una ciudad que educa los niños y las niñas. ¿Qué significa una ciudad jugable? No es la ciudad que ofrece espacios de juego. El juego es una experiencia muy especial, muy personal, muy de los niños. Me gusta siempre decir que menos los adultos entran en este ámbito, mejor. Nosotros pensamos en la ciudad moderna que el tema se resuelve dedicando espacios para el juego de los niños, los parques para niños. Pero es raro, porque los que los piden, los alcaldes, los que lo realizan, los arquitectos,
se debería pensar que han sido niños ellos también. Y temo que vale siempre lo que dice el Principito al empezar de su libro, que todos los adultos una vez fueron niños, pero casi nadie se acuerda. Es así. ¿Cómo se puede pensar que sea jugar el hecho que un niño o una niña todos los días van en el mismo lugar a usar los mismos juegos vigilados por un adulto? Esto con el juego no entra por nada. El juego significa vivir una experiencia creativa, es inventar, es arriesgar, enfrentarse con los demás, con los obstáculos, es descubrir. Bueno, todo esto no se puede hacer si hay un adulto que vigila o un adulto que te da la mano. El juego tiene que ver con la transgresión, con la emoción, con el gusto, con el placer. Un niño, el otro día, hablando en una de estas teleconferencias en España, a Tudela, en Navarra, una niña, Andrea, de 11 años, decía: hacen un parque para niños cerca de mi casa y me dicen, tú puedes jugar allí, pero yo digo, la ciudad debe ser nuestro parque. Y es así, es así. Los espacios dedicados son espacios de exclusión, vale por los ancianos, vale por los discapacitados y vale para los niños. Ponerlos en estos parques separados significa no tenerlos en el medio, que no molesten. Por lo cual la ciudad forma a los niños si dejas que puedan jugar. Y jugar significa salir de casa sin adultos, significa encontrar amigos, decidir juegos y elegir el lugar correcto por el juego elegidos. El segundo tema era si cómo las actividades artísticas juegan un rol con los niños. Bueno, nosotros tenemos en nuestra propuesta lo que llamamos el diseño participativo de los niños. Los niños proyectan y diseñan espacios públicos de la ciudad. La administración confía en los niños. Normalmente se hace con la ayuda de técnicos como arquitectos que trabajan con los niños. Pero cuidado, el técnico no trabaja con los niños para enseñar a los niños cómo se diseña, sino para hacer posible las propuestas raras, creativas, que los niños proponen. Aprovechando de su competencia, favorecen la idea y la creatividad de los niños. Y el último tema, me gusta citar Lima, que es seguro, es la ciudad más grande que tenemos en nuestra red internacional. De las 200 ciudades más o menos que forman nuestra red internacional en varios países, Lima es la más grande. Vuestro alcalde mayor, Muñoz, se adherió al proyecto internacional y no solo, ha creado una red de Lima, una red muy interesante porque involucra muchas entidades distintas, entre las cuales la Pontificia Universidad Católica, Urban, Save the Children, Ocupa tu Calle, con otras entidades. Por lo cual es una propuesta abierta para promover el cambio de la ciudad asumiendo los niños como parámetro. Es una ciudad en la cual funcionan varios consejos de niños, uno de la alcaldía misma, otros, por ejemplo, lo del Pantano, otro en los albergues. Es muy interesante que los albergues de la ciudad tengan un consejo de niños que participa a la dirección del albergue mismo. Durante la pandemia, el Consejo de Niños y de Niñas trabajó virtualmente y se abrió también a los otros niños de la ciudad
por momentos de encuentro y intercambio entre los niños. Durante la pandemia se ha desarrollado una investigación muy interesante sobre cómo estaban viviendo los niños esta experiencia dramática, y es una investigación que se está reproduciendo, repitiéndola varias veces para ver cómo va creciendo el tema a lo largo del periodo de la pandemia. Termino diciendo que por dos cosas. Una, que la ciudad de Lima está cerrada al tráfico por el domingo. Yo espero que mi amigo y querido alcalde Muñoz pueda imaginar y pensar que esta propuesta, que ahora tiene un sentido casi de defensa por temas sanitarios, pueda conservarse también cuando la alarma sanitario será pasado, como una riqueza que el virus regala a la ciudad y especialmente a los niños. Y termino diciendo que Elisa, una niña de Lima de 9 años, es la niña a la cual yo dediqué el libro que está saliendo en estos días, que se llamará ¿Puede un virus cambiar la escuela? Y lo dediqué a Elisa de 9 años porque un día dijo: antes no pudimos entender estas cosas porque estábamos en la escuela. Me parece una frase trágica, una denuncia muy fuerte contra la escuela que necesita cambios, y creo que escuchando a los niños podemos conseguirlo. Gracias. Muchas gracias también, Francesco, por igual esta excelente síntesis de la propuesta que hacen a nivel mundial, ¿no? Y de lo que están haciendo en Lima. En la segunda ronda seguro habrá oportunidad para detallar un poco más, ¿no? Los trabajos concretos, los proyectos concretos que se están realizando aquí con la municipalidad, ¿no? Nuestra cuarta invitada para cerrar esta primera ronda es Luisa Pardo, que nos acompaña desde México. Ella es actriz, directora de teatro, campesina y profesora. Es fundadora y codirectora del colectivo escénico Lagartijas Tiradas al Sol, exalumna del diplomado en actuación del Centro Universitario de Teatro, UNAM, y de los talleres libres de teatro de la Universidad Veracruzana, entre otros cursos y talleres interdisciplinarios de teatro, danza, antropología, entrenamiento físico en general, artes visuales, voz, producción, albañilería y agricultura. Con el colectivo Lagartijas Tiradas al Sol, de 2003 a la fecha, ha co-creado diversos proyectos escénicos, entre los que destacan Asalto al agua transparente, En el mismo barco, entre otros. En 2008 fue nominada actriz candidata para el Rolex Mentor and Protege Arts Initiative. En 2010 fue invitada al programa Residence and Reflection del Custom Festival des Arts en Bruselas. En 2012 facilitó el taller Arte y Política en la carrera de Artes Visuales de la Universidad Veracruzana y en las brigadas rurales para información preelectoral en Veracruz. Ha impartido, al lado de Gabino Rodríguez, el taller Historia, Biografía y Documento en el marco de diversos festivales y encuentros escénicos nacionales e internacionales. Desarrolla y coordina el proyecto artístico educativo GIBI con niñas y niños en la Mixteca Alta en Oaxaca. Bueno, muchas gracias, Luisa, por acompañarnos. Igualmente te dejo la palabra. Tienes también 10 minutos y bienvenida. Bueno, buenos días y muchas gracias a todas y todos. Espero que todo el mundo esté muy bien. Bueno, las preguntas que me hicieron para colaborar en este espacio detonaron varios días de reflexión. No quisiera que las palabras que voy a decir a continuación se tomaran como ideas conclusivas, sino como parte de un proceso de pensamiento que, creo yo, necesita más tiempo y retroalimentación. Ante la idea de inclusión, no puedo dejar de hacerme algunos cuestionamientos. ¿Quién incluye a quién? ¿Para qué? ¿Desde dónde? ¿En dónde se incluye a quien se incluye? ¿El que es incluido quiere ser incluido?
¿Qué condiciones se imponen a quien es incluido para poder serlo? ¿Quién pone esas condiciones? ¿Afecta al incluido la acción de ser incluido? ¿Qué gana? ¿Qué pierde? ¿El incluido está en posición de plantear otras condiciones para ser incluido? ¿Necesita ser incluido? ¿Por qué? ¿La inclusión es positiva en sí misma o depende de las circunstancias y el acuerdo entre la parte incluida y la parte incluyente? ¿Incluir es necesariamente democracia, igualdad y justicia? El Estado mexicano enfocó sus esfuerzos a partir del siglo XIX en que el territorio que hoy comprende la República Mexicana debía ser una nación, que en pos del progreso de las gentes y el crecimiento económico, en esa nación se debía hablar castellano, se debía vivir en ciudades, se debían desarrollar las industrias, se debían usar zapatos cerrados, entre otros. El Estado mexicano entonces propuso los parámetros del estatus civilizatorio. Pero es bien sabido que en este territorio que hoy comprende México, existían otros pueblos y naciones que a lo largo de esta historia han tenido que asumir las condiciones propuestas e impuestas por el Estado mexicano para ser incluidos en la idea de nación. La idea es que todos seamos mexicanos. ¿Pero qué significa esto? ¿De qué hablamos cuando hablamos de inclusión? ¿Inclusión es que los habitantes rurales se acerquen a las ciudades? ¿Es que las personas que habitan en adobe derriben sus muros y los hagan de concreto? ¿Es que las teatralidades populares se encierren en cajas negras? Como sé muy poco del tema, voy a hablar a partir de mi experiencia concreta, que de pronto podrá parecer que se aleja un poco del punto, pero prometo regresar. Desde hace 6 años trabajo con niñas y niños en espacios de creación artística multidisciplinaria en la región mixteca, al sur del territorio nacional. La región mixteca es considerada una zona de marginación y alta marginación. Y según nos dicen las estadísticas, aquí hay importantes rezagos socioeconómicos. Los salarios son bajos en comparación con el Bajío, la costa oeste y el norte del país. Es una región que se caracteriza por un alto índice de emigración y depende enormemente de las remesas. Hoy, por ejemplo, el pueblo donde vivo tiene aproximadamente 1,200 habitantes y en el siglo XVI rebasaba los 30,000. Muchas mixtecas y mixtecos radican fuera de su territorio. Normalmente trabajan en los campos de los estados del norte, en Estados Unidos y en las ciudades, como obreros, albañiles y empleadas domésticas. Mixtecos y mixtecas son habitantes de los anillos periféricos de las grandes ciudades. Son personas que brindan su mano de obra en la urbanidad, aunque también han salido a estudiar y convertirse en profesionistas. Mandan sus remesas a los pueblos porque no han roto el vínculo con sus lugares de origen, que normalmente siguen siendo espacios rurales. Estos migrantes trasladan sus aprendizajes, ideales, formas, las arquitecturas urbanas al espacio rural y en un inicio también llevaron a las ciudades las dinámicas rurales. Pero eso, después de 2 o 3 generaciones, va pasando cada vez más desapercibido. Los mixtecos que no se fueron, originalmente dependientes del campo, han resistido a la aridez y a las dificultades de acceso por su geografía, pero los campesinos se están extinguiendo, como la lengua, la arquitectura y la vestimenta mixteca. Esa es en parte la narrativa que gira en torno a esta región y sus habitantes. Sin embargo, viviendo aquí, yo que soy de fuera, me encuentro con una compleja historia y una riquísima cultura, que rebasa por mucho las estadísticas y pronósticos que la suelen definir. El proyecto que desarrollamos aquí ha sido totalmente autogestivo y autónomo. A través de él intentamos propiciar encuentros y talleres de creación artística en 2 comunidades particulares. De inicio, una era un espacio en proceso de urbanización y la segunda comunidad es una comunidad rural semidespoblada. En el proyecto intentamos generar experimentación artística y creaciones plásticas, audiovisuales y escénicas contemporáneas, dialogando con estos contextos, que además de los factores antes descritos, no tienen infraestructura para el desarrollo de las artes escénicas, por lo menos como yo las conocí, y donde yo he desarrollado mi trabajo profesional. Sin embargo, aclaro que eso no quiere decir que carezcan
de otras formas de ver lo escénico y que no existan otras teatralidades. Pero bueno, hablando del teatro como yo lo conocí y su infraestructura, digamos, el teatro más cercano a estas comunidades está a 1 hora y 15 minutos aproximadamente. Para asistir a este lugar, las personas tendrían que tomar 2 transportes, en los cuales cada pasajero tendría que gastar el 60% del salario mínimo en México, solo en la ida. Entonces, ida y vuelta sería el 120% del salario mínimo, y ahí no estamos contando la compra del boleto, que ronda aquí en Oaxaca entre el 50 y el 100% del salario mínimo. Si una familia de la región con mamá, papá y 3 hijos quisieran asistir al teatro y no tuvieran auto, se gastarían solo en ir y volver 6 días del salario mínimo, y ahí no estamos tampoco contando las entradas al espectáculo. ¿Sería entonces importante acercar a o construir en estos pueblos infraestructura teatral? Probablemente sí. Y acá viene un concepto que para mí es muy duro, el centralismo. Esta pregunta y este concepto me hicieron pensar en lo afortunada que ha sido la red de fábricas de artes y oficios FARO en zonas periféricas de la Ciudad de México. El proyecto nació en 1998 como iniciativa para promover la cultura, la formación de disciplinas artísticas y artesanales y atender principalmente a jóvenes, descentralizando la oferta cultural dentro de la Ciudad de México. Bueno, ese era un paréntesis. Vuelvo a mi experiencia. Durante el primer año del proyecto GIBI, trabajamos en un espacio comunitario que dependía de una organización local y estaba en un barrio en las afueras de una pequeña ciudad mixteca. Nos enfocamos en dar talleres multidisciplinarios a niñas y niños que estaban inmigrando de comunidades de las montañas. No fue sencillo por la falta de apoyo de sus familias, por sus precarias condiciones económicas, por sus responsabilidades dentro de su familia y por la violencia que se ejerce normalmente sobre ellas y ellos. Y porque también la organización local no estaba del todo organizada. Entonces, por circunstancias afortunadas, hace 5 años nos movimos a otra comunidad, un pueblo campesino que aceptó que instaláramos un taller en el centro del lugar y nos aceptó para radicar aquí como los únicos inmigrantes. Les ofrecimos dar los talleres, poner los materiales y arreglar el espacio de manera voluntaria y gratuita como forma de servicio comunitario. En esta región, la idea de servicio e intercambio es fundamental. Quiero aclarar que en esta comunidad no nos pidieron talleres, nadie nos conocía de antemano, nadie había estado en contacto con la forma en que trabajamos, ni tampoco tenían un especial interés en relacionarse con el arte contemporáneo. Pero las niñas y los niños empezaron a llegar, el taller empezó a tomar forma y tener vida. Nos encontramos con niños y niñas sumamente alertas y dispuestas para la creación. Hoy quiero pensar que este proyecto es una co-creación. Nosotras proponemos ciertas reglas, compartimos formas de nuestros oficios y profesiones y aprendemos de las historias del lugar, de cómo niñas y niños de aquí cuentan lo que quieren contar, cómo se relacionan entre ellos, con sus familias, cómo funciona el sistema político con el cual se rige la comunidad, y también nos dejamos tocar por su geografía. ¿Quién está incluyendo aquí? ¿A quién? En esta relación. ¿Qué pasaría si sí se construyera un teatro en este lugar? Quizás este encuentro sería más sencillo. Pero, según lo que percibo, nuestro proyecto tiene relevancia en la vida particular de las niñas y los niños que colaboran y participan de él. El proyecto se relaciona con sus familias y sus historias y su crecimiento personal, pero no es un proyecto con el que la comunidad haya tenido un interés particular de dialogar, a diferencia del taller de danza folclórica o del taller de la banda de música de viento. Esos 2 talleres tienen una relación muy estrecha con los calendarios y las dinámicas de la comunidad, con los eventos escolares, cívicos y religiosos. Por más que hemos intentado formar parte nosotros de estas dinámicas, nuestro taller y nuestras formas aún son ajenas y extraordinarias. Lo anterior no quiero que se forme como un juicio ni tampoco pretendo sacar conclusiones. Sé que, como dije al inicio, esto es parte de un proceso. Que nuestra sociedad urbanizada y de clase media haya hecho
arte de ciertas características, técnicamente armado y con un público conocedor, no significa que otras formas artísticas no se hayan desarrollado paralelamente en otros escenarios, en los barrios y los pueblos, con sus formas de producción, con sus tiempos, principios y reglas. A veces, esto es un paréntesis, a veces no me queda clara la diferencia entre un artesano y un artista. Cierro el paréntesis. Entonces, ¿nosotros qué? Nosotras somos personas que venimos de contextos muy distintos y fuimos educadas en lo urbano y bajo ciertas nociones del arte y la cultura. Pero seguimos aprendiendo, cuestionándonos y tratando de generar otras experiencias, otros encuentros, otras formas de dialogar. Una cosa nos queda clara. Generar este espacio de creación y pedagogías artísticas para y con niñas y niños propicia diálogos y encuentros horizontales y excepcionales en una sociedad normalmente escindida, donde tradicionalmente un lado ha tenido que asimilar las formas del otro para pertenecer y para ganarse la vida. Que un niño y una niña de esta comunidad tengan un espacio seguro de juego, participación, reflexión y creación con estas características puede darle la oportunidad de distanciarse de su realidad, cuestionarla, flexibilizarla, relatarla, transformarla, renombrarla a través de la ficción o de la reorganización de sus factores. Jugar con las posibilidades. Visualizar la moral, la genealogía y sus sombras. Puede acercarles a otras teatralidades y espacios que no tenían en mente e incluirlas en su panorama. También sé que si hubiera infraestructura teatral, no necesariamente sus dinámicas locales serían distintas. No necesariamente su teatro sería incluido dentro de la escena nacional. Tampoco sé si la creación escénica sería una de sus prioridades. ¿Cuántos teatros pequeños en ciudades pequeñas están siendo utilizados para graduaciones y 15 años? ¿Cuántas se utilizan solo para conferencias? ¿Cuántos están dando funciones semivacíos? ¿Cuántos simplemente no se usan? Espero que no se me considere pesimista, ni tampoco lo contrario. Considero importante desplazarnos de la idea de que ciertos sectores son los que tienen que ser incluidos y otros son los que deben ser incluyentes. Pienso que es toda la sociedad la que debe movilizarse y plantear otras maneras de relacionarse e incluirse en diversas realidades. Porque no hay un lenguaje más importante que otro, porque no hay una civilidad mejor o más avanzada, porque ¿quién determina si hay estéticas más valiosas que otras? Porque sería sano y fértil que narremos otras historias de nuestras propias sociedades. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Luisa. Me parece que las preguntas y las reflexiones que planteas son muy pertinentes y son ideales para abrir esta segunda ronda de diálogo. En esta segunda ronda buscamos, ¿no?, hacer un cruce, ¿no?, entre las 4 presentaciones que hemos tenido. Entonces, bueno, ya que en la primera les agradezco, nadie se ha pasado del tiempo, han sido todos muy sintéticos y muy claros, eso significa que en esta segunda ronda podemos explayarnos un poquito más libremente, ¿no?, lo cual está muy bien porque viendo las presentaciones creo que hay muchos puntos en común y quizás hay muchas cosas de las que podemos empezar a conversar, ¿no? Entonces esta ronda vamos a intentar de que sea más libre. Entonces si alguien quiere comenzar comentando, lo puede hacer. Y si no, empezamos un poco con el orden que teníamos, ¿no? Podemos empezar con Mariela. Si no. ¿Alguien quisiera particularmente comenzar? Si no, dejamos entonces a Mariela. Sí, claro, yo podría empezar. Me gustó mucho, Luisa, el planteamiento y ciertamente esta noción de quién incluye a quién y para qué y qué se gana y qué se pierde, ¿no? Creo que hay, digamos, tenemos que definitivamente considerar la diferencia discursiva, ¿no?, sobre la noción de la inclusión y la de asimilación, porque efectivamente, si no partimos de relaciones igualitarias como punto fundamental de esta inclusión social, ¿no?, lo que seguimos es seguir reforzando esta idea de la absorción de un grupo de poder que se mantiene en la parte más arriba de la pirámide, ¿no?,
respecto de los otros diversos grupos. Entonces, claro, por ejemplo, este debería ser otra de las piezas fundamentales que se consideran cuando hablamos de inclusión, ¿no? La posibilidad de valorar las diferencias, como traía más temprano, que de pronto no es posible hacer pues desde la norma, ni mucho menos, ¿no? Y pasa pues además por cambiar todo un sistema educativo y fortalecer herramientas críticas en las personas y otros tipos de inteligencia, ¿no? Que tengan por resultado ciudadanos y ciudadanas que son intencionales pues en examinar sus entornos, cómo su existencia refuerza dinámicas sociales positivas y negativas, ¿no? Cómo el uso de sus voces tiene consecuencias, y la evaluación crítica además de los valores y disvalores sociales que nos rodean, ¿no? Pero sí, es complicado. Sí, Zaida. No, bueno, un poco al hilo y también por ahí le quería preguntar a Luisa si cree que, ahora contestaré también alguna pregunta que veo por aquí, pero a Luisa, también me han gustado las presentaciones de los tres. ¿Qué papel puede cumplir el espacio, ahora no me acuerdo el nombre, el Centro Casa cerca de Oaxaca, dentro de esta red de cultura de todos para todos, no sé cómo llamarla, ¿no? Dentro de este cuestionamiento que haces de las jerarquías, etcétera, ¿no? Y un poco también las propuestas que hiciera en su momento el pintor Toledo, ¿no? Francisco Toledo. Y había una pregunta por aquí que hablaba que decía si el mundo es más inclusivo con la virtualidad, o si puede ser un mundo más inclusivo. Yo creo que es una capa más, una herramienta más, pero que nos permite en este caso unas relaciones a distancia y un diálogo que de otra manera sería más difícil y costoso, pero evidentemente provoca una segregación. No todas las personas pueden estar en estas circunstancias, tanto por cuestiones económicas como por cuestiones de capacidades, etcétera. Por tanto, y de situaciones del hogar, ¿no? Entonces, por tanto, creo que es una herramienta más, pero que no nos tiene que hacer perder de vista también algo, lo que decía Francesco, es la ciudad es la que nos tiene que dar, es la ciudad el espacio de juegos, la ciudad el espacio de relaciones, y podemos tener herramientas que nos ayuden a otras como capas, pero desde luego nunca sustituirlas, ¿no? Y alguien preguntaba otros ejemplos, yo no de América Latina, pero en el caso de Barcelona hay un ejemplo de esta cultura popular, de un Ateneo Popular en Nou Barris que existe desde hace 30 y pico de años, un Ateneo donde además se hace circo y se hace teatro, todo de base popular de ese barrio y con mucha trayectoria y con mucho orgullo, y que ha generado un polo de conocimiento y de cultura súper interesante. Y luego, también en el caso de Barcelona hay un plan que a mí me parece maravilloso, que bebe indudablemente de las enseñanzas de Francesco Tonucci, que es lo que se ha llamado la ciudad jugable. Yo no sé si es la misma red esta de la que hablaba Tonucci antes, pero se ha hecho un plan de juego del Espai Público Horizonte 2030, que desde el punto de vista urbanístico, desde las carreras de urbanismo y arquitectura, me parece que es un cambio conceptual impresionante, porque pone en el foco de la planificación urbanística no los hoteles, no el transporte, no las grandes corporaciones, pone el foco y en la razón de ser de un proyecto urbano las zonas de juego infantil, y no las zonas de juego infantil, como decía Francesco, la ciudad es el espacio de juego. Y me parece esa una transformación, o sea que no es de un día para otro, evidentemente, pero me parece una transformación conceptual muy importante. Para ver, en esta primera ronda, seguir un poco el orden, vamos a continuar con Francesco. Después continuamos con Luisa, que tienes ya varias preguntas que se van acumulando. Ya. Francesco, tú has Voy a sido apuntar. bastante Sí. claro en señalar esto de que los espacios públicos para niños exclusivamente, o sea, terminan siendo excluyentes, ¿no es cierto? Me gustaría que aclares esta propuesta del niño como parámetro, ¿no? Bueno, el tema es Esto que de que la ciudad que es buena para niños es buena para todos, ¿no? ¿Y de qué manera crees que esto tiene que ver con las propuestas que han presentado, ¿no? Zaida, Luisa Pardo, ¿no? Con el tema el espacio público para niños es una contradicción en términos. El espacio público es público si es para todos. Creo que las mujeres rechazarían con violencia un espacio público para mujeres.
Ya lo han tenido en la Casa Romana, que tenía el gineceo, que no era un privilegio para las mujeres, era como una cárcel. Y de hecho, la ciudad que utiliza esta experiencia, creo, de vuestra cultura del siglo pasado, del tuning, es decir, de hacer espacios reservados, especializados para distintas funciones, es una forma para destruir la ciudad comunitaria. Y el aspecto más interesante es que la presencia de los niños en el espacio público lo hace seguro, porque la reserva siempre es que no pueden salir a la calle porque la calle es peligrosa. Es que la verdad es que la calle es peligrosa porque no hay niños. Los niños tienen no solo una capacidad de controlarse y de cuidarse siempre y todos cuando son solos, sino que tienen una capacidad de obligar a los vecinos a hacerse cargo. Es decir, crear un ambiente interesado, protector, y que es un ambiente totalmente inadecuado para delincuentes. Nosotros tenemos datos también de ciudades muy comprometidas, como la Gran Buenos Aires, donde se ha hecho experiencias y comprobado que donde se hacía una experiencia de recorridos escolares donde los niños se movían solos, los hechos criminales habían bajado más del 50%. La presencia de los niños garantiza Y también quería decir que el tema que ponía Zaida, ya lo sé porque yo participé al encuentro sobre ciudad jugable de Barcelona, contestando bastante la línea que estaba saliendo, que era de aumentar los espacios de juego para niños. Yo creo que tenemos que entrar en una dimensión totalmente distinta, que el espacio de juego es el espacio público, es decir, el espacio de todos. El espacio público es el espacio de los derechos. Es evidente, cuando se pasa de una dictadura a una democracia, una de las primeras cosas que se notan es que la gente puede reunirse. Y se reúne en el espacio público, es el espacio de las manifestaciones, de las protestas, y para los niños es el espacio del juego. Y solo un detalle que me gustaba añadir sobre esta relación sobre el hogar, cómo se vivió en el tiempo de la pandemia. Nosotros denunciamos cómo la escuela siguió por adelante como si no pasara nada. La escuela italiana lo asumió como lema: la escuela no para. Ella decía, ¿cómo es posible que no pare si el mundo se ha parado? Y no paraba de verdad. Seguía con sus programas. Seguía con los dinosaurios, si eran dinosaurios, o si no, con Napoleón. Y no importa lo que estaba pasando. Por lo cual nosotros propusimos que como el mundo de los niños se había restringido en su casa, que las casas fuera el laboratorio de la escuela y las actividades domésticas fueran las nuevas tareas, y que los padres llegaran a ser los asistentes de los profesores. Donde se consiguió un resultado muy bueno, la gente lo vivió muy bien. Y claro que era una forma también para recuperar una relación entre escuela y familia que, por lo menos en Italia, es muy comprometida en este momento. Y claro que como los niños vivían bien, bastante bien, o por lo menos la mayoría de los niños, especialmente los pequeños, pasaron bastante bien este tiempo, con tanto tiempo con sus padres, mientras que estaban hartos de tareas, hartos de clases en pantalla. La idea de trabajar con los padres para hacer actividades domésticas y leerla como experiencia escolar nos pareció interesante. Perdona, yo creo de haber olvidado unas de tus preguntas, pero no importa. Creo que... Sí, luego vamos retomando, no te preocupes.
Luisa, te han hecho varias preguntas, ¿no? A partir de estas preguntas, estas reflexiones iniciales que planteaste. Yo quisiera añadir un poco tu perspectiva, ¿no? Desde el mundo rural en el que tú estás involucrada, porque claro, cuando hablamos de Ciudad de los Niños, la preocupación constantemente es sobre la autonomía de los niños. Estamos siempre preocupados de que los niños cada vez salen menos a la calle o que caminan a menor distancia de lo que es la casa, ¿no es cierto? Estamos tratando siempre de promover que ocupen los espacios, que tengan libertad, etcétera, ¿no? Y en el caso del urbanismo de género, nos ha explicado Zaida cómo en la ciudad se dividen, ¿no?, los roles de hombres y mujeres a la producción y al cuidado, ¿no? Esto en el mundo, en el campo donde tú vives, ¿cómo se da esta situación, ¿no? Esto para añadir a las preguntas que ya te han dejado sobre la mesa, ¿no? Bueno, pues empiezo con esta pregunta y ya después voy para atrás. Es bien hermoso ver, ahora estamos parados por pandemia porque este pueblo funciona por usos y costumbres y las autoridades han decidido que no va a haber actividades grupales y está cerrado el pueblo. Pero cuando el taller está abierto, las niñas y los niños llegan por su propio pie en sus bicicletas, circulan por el pueblo naturalmente. Es un pueblo con espacios públicos muy amplios. De hecho, como decía, es un pueblo semi vacío por la migración. Entonces, de hecho, somos muy poquitos para tanto espacio público y los niños tienen una libertad alucinante en ese sentido. Hay amigas que vienen de la ciudad a dar talleres aquí y vienen con sus hijos y no pueden terminar de expresar la felicidad que les causa que los niños puedan caminar en una calle que no hay vehículos, donde los niños pueden ir explorando libremente, ¿no? Y algo de lo que se habla aquí, que es este espacio solo de niños, digo, yo no soy niña, pero digamos, ahí voy dando las premisas de entrenamiento y de creación en el taller, pero la dinámica de creación en el taller es básicamente autónoma para las niñas y los niños, ¿no? Entonces ellos hacen sus grupos de creación y hacen sus improvisaciones, y creo que es un espacio fundamental. En ese sentido, bueno, también pienso en la pregunta de Zaida sobre casa. Creo que ha sido un espacio muy importante de diálogo entre el arte contemporáneo y las culturas populares de Oaxaca y también para impulsar, digamos, México, como decía Mariela también del Perú. México es un país con grandes desigualdades y que muy pocas personas tenemos acceso al arte contemporáneo y a ciertas líneas del arte, y creo que Casa ha tenido como objetivo tener este enlace, ¿no? Y ha sido formador, y porque no solamente es importante que quien no tenga acceso al arte contemporáneo tenga acceso al arte contemporáneo, sino que los artistas contemporáneos tengan acceso a estas otras realidades, porque de pronto pareciera que es unilateral la importancia de esta relación y no lo es. Y bueno, ya no sé cuáles eran las otras preguntas. A ver, vamos a seguir con la ronda y por ahí te las vuelven a plantear. Mariela, querías hacer una intervención. Sí, en realidad es, bueno, para Luisa, para Zaida, para Francesco, pensar en el espacio público, donde lo público está entendido como un espacio amigable y que da la bienvenida a todos y todas, como ya lo venimos conversando, sería pues un espacio que incluya, ¿no?, a los niños, a los adultos mayores, a las personas en situación de discapacidad, a las mujeres, etcétera, las personas en situación de calle, todos los grupos sociales, ¿no? Y digamos, la mirada de interculturalidad ahí, o su aporte, podría ser que estos espacios no son habitados solo por estas personas, sino también por sus valores y sus disvalores sociales, ¿no? Entonces, lo que me estoy preguntando es, ¿cómo se verían los espacios públicos que realmente... Porque, por ejemplo, lo que tenemos desde la ciudad de Lima son esfuerzos desconectados en diversos distritos y qué sé yo, que
consideran las particularidades de diversos grupos, pero no hay necesariamente una línea interconectada que nos incluya, ¿no? A todos y todas, ¿no? Entonces, de repente, me interesaría poder un poco pensar en voz alta con ustedes, ¿no? ¿Cómo se verían estos espacios que realmente son inclusivos? Sí. Zaida. Perdón, sí. Mariela, yo diría que en realidad para poder hacer esos espacios inclusivos, todas las personas debemos participar en su construcción. No es que haya alguien desde afuera que él vaya a hacerlo de tal manera. Por tanto, según en qué sitio trabajemos, con todas las personas que por alguna razón o viven allí o pasan por allí, pues tendrán que decir y desde esas experiencias poder trabajar en la constitución de ese espacio, ¿no? Cuanto más sepamos qué es lo que necesitan y lo que buscan y lo que quieren y qué quieren hacer en el espacio público, digamos, más informado estará en este caso un proyecto de espacio público y por tanto visibles estas cuestiones, ¿no? Y lejos que ese espacio sea condicionante, a mi entender, cuanto más atento a las diferentes necesidades está un espacio, ¿no? O está el programa, o está el proyecto que se va a realizar en un lugar, será mejor, porque todas las personas tendrán alguna razón, alguna cuestión allí para la que, por la cual estar, ¿no? Evidentemente son procesos también de diálogo y de acuerdo, porque no todo es posible, ¿no? Pero no puedes hacerse la ciudad para la gente sin la gente, es bastante difícil. Bueno, es lo que tenemos hasta ahora. Es una ciudad que está pensada, por ahí con muy buena intención, pero desde una experiencia que es reducida, como la de cualquiera de nosotros, ¿no? Pero que está muy situada en un lugar de poder, de raza, de clase, de género, etcétera, y de edad, por tanto, deja fuera el resto, ¿no? Para mí es ese diálogo con las personas. Francesco, sobre esta pregunta de Yo Mariela. quería subrayar un aspecto. Yo creo que el espacio público no se puede pronunciar al plural. No hay espacios públicos. Porque si pensamos en espacios públicos, pensamos a lugares que creamos a propósito como públicos. De mi punto de vista, el espacio público es la misma ciudad. Es todo lo que conecte, que liga, que une los espacios privados, que son nuestras casas, que son los despachos y tal. Todo el resto debería ser público. El tema verdadero es que hoy en día no lo es. El espacio público en Italia, una investigación de hace años, creo que la situación ahora sea peor, decía que el espacio público de una ciudad italiana, por más del 80%, está constantemente privatizado por la presencia en movimiento o en estacionamiento de medios privados. Por lo cual, si queremos abrir una política del espacio público, tenemos que liberarlo. No se puede hacer sin ningún cambio. El coche privado, la auto privada no puede ser el protagonista de la ciudad, porque si no, el espacio público no existe. El poco que existe es muy peligroso, porque la presencia del auto es una presencia prepotente. Por lo cual, la ciudad tiene que hacer una elección que dentro de la ciudad manda la gente, manda las personas. Por esto nosotros decimos, asumimos, esto era una de las preguntas de antes, ¿qué significa asumir el niño como parámetro? No significa infantilizar la ciudad, por nada. Significa asumir el más pequeño como parámetro para no olvidarse de nadie, como garantía. Y por esto decimos siempre que una ciudad que tiene en cuenta de las necesidades de los niños es buena para todos. Y sigo, después de 30 años, a no tener dudas. Por lo cual,
el espacio público yo creo que es el reto de la política pública de hoy por mañana y lo más pronto posible, porque creo que las ciudades no las salvamos de otra manera. Yo quisiera aportar a esta reflexión. Estando aquí en la comunidad, he tenido posibilidad de formar parte de los consejos de obra, porque digamos todas las ciudadanas y los ciudadanos tenemos que formar parte en algún momento como servicio a la comunidad. Y me doy cuenta que hay políticas federales que vienen desde el gobierno federal, el gobierno de la República, que tiene, justamente hablando de parámetros de una comunidad no progresa si no tiene drenaje, una comunidad no progresa si no pavimenta sus calles, una comunidad no progresa y estos parámetros. Y de pronto, para dar apoyos a zonas pobres como esta, pues no toman en cuenta las necesidades y las dinámicas concretas de las comunidades. Vienen, digamos, paquetes en bloque, con dinero en bloque y con medidas en bloque. Entonces, es muy paradójico que vengan, son políticas inclusivas donde se dice una comunidad va a formar parte del progreso y va a formar parte de los avances de la modernidad, y de pronto no están tomando en cuenta las dinámicas de la sociedad que habita estos espacios, ¿no? Y generan calles, pavimentan calles donde los postes de luz quedan a la mitad de la calle porque la calle tiene que medir tanto. Reducen el nivel de las banquetas donde camina la gente cuando sí es un pueblo peatonal, por ejemplo. Entonces, bueno, son preguntas que nos hemos hecho también aquí con las personas que colaboramos en el proyecto, es cómo desde nuestra posición de artistas, pero ciudadanos, podemos tener cierta injerencia en estas decisiones y tratar de frenar un poco estas políticas que vienen desde la federación y que no toman en cuenta las dinámicas locales. Antes de pasar a la siguiente ronda de preguntas, yo quisiera tomar estas últimas palabras de Luisa para preguntarle a todos sobre esta injerencia que podemos tener como ciudadanos, pero también como profesionales, cada uno de nuestra profesión, en las políticas públicas, ¿no? Porque de alguna manera los cuatro han tenido un nivel de participación, ¿no? Ya sea en ayuntamientos, en alcaldías, en gobiernos, ¿no? Si podrían comentarnos brevemente su experiencia al respecto. A ver, Claro, sí. no sé a qué, claro, es como muy amplia la pregunta, ¿no? No sé por dónde empezar. Yo creo que en el caso de la escala municipal, que es la escala, en nuestro caso, menor, eh, implica como estas políticas públicas tienen que estar muy basadas, enraizadas en una realidad muy cotidiana y si se quiere muy pequeña, ¿no? Y de alguna manera en donde yo estuve colaborando, pues la idea precisamente de la alcaldesa era, desde esa experiencia cotidiana, tener registros y conocimientos para poder actuar en la ciudad, ¿no? Y dando igual importancia a por ahí trabajos de gran infraestructura o planeamientos a gran escala, como al pequeño detalle, cosa que a veces desde el urbanismo no es entendido, ¿no? El urbanismo solo es el gran planeamiento. Y quería hacerle yo un comentario a la Luisa también de esto que decía de las políticas públicas, como vienen como paquetes. Sí, yo creo que hay que es complicado y falta un paso en como mal entendimiento de lo que significa la igualdad, ¿no? Que no es lo mismo para todos, sino, digamos, la idea de la equidad para la igualdad, ¿no? Que sería dar aquello que cada quien necesite en función de su lugar, de sus historias, para ser iguales en oportunidades, ¿no? Y no qué es lo que tú necesitas para esa igualdad, te lo digan otros, ¿no? Y para eso se necesitarían unas políticas de más largo plazo. Desgraciadamente las políticas están súper, como muy mal pautada por los tiempos políticos, y yo no
que no querría ver mala intención en esas políticas, pero sí, como son, evidentemente, al ser políticas de arriba abajo, pues son muy genéricas y no se adecúan, y debería ser al revés, o al menos estar informadas, no tener margen. Las políticas públicas deberían tener un cierto margen para una discrecionalidad en el sitio, ¿no? Que hay cosas que de lo lejano no puedes entender. Pero creo que eso nos falta mucho de transformación de la gestión pública para eso, ¿no? De la gobernanza, y bueno, lo que es un camino a transitar aún. Solo un detalle que puede ser, espero, útil. Un político que yo he querido mucho, que nos hemos querido mucho, que nos dejó de hace poco, Hermes Wiener, que fue un político argentino, alcalde de Rosario y gobernador de la provincia de Santa Fe, me decía siempre que él aprendió a hacer política con este proyecto de la ciudad de los niños, porque a través de los niños se entendió qué significa la transversalidad en la política. Es un proyecto esto que nosotros proponemos al alcalde, no a un secretario, a un concejal. No es un proyecto educativo, es un proyecto político que piensa en el cambio de la ciudad, por lo cual está en mano a la persona que representa la ciudad. Después la desarrollo. Pero esto me parece importante, que las políticas no sean sectoriales, porque claro, que una política del espacio público tiene que involucrar a todas las componentes, todos los aspectos de la ciudad, no puede ser solo un diseño urbanístico. Debe involucrar todos los aspectos y solo en este caso puede tener un éxito, porque claro, que tiene que pasar por pasajes bastante complejos, que tienen tocar intereses fuertes, abrir conflictos, y todo esto es posible superarlos si tenemos en cuenta los intereses de todos y no solo de los adultos que conducen, no solo de los comerciantes que siempre piensan que tienen que cerrar si le sacamos algo de espacio. Tal. Sí, yo tomaría específicamente las últimas palabras de Francesco, porque ese es específicamente el caso del Perú, ¿no? Digamos, he podido ver diversos desarrollos de políticas en diversos niveles de gobierno, ¿no? Desde las nacionales hasta las locales, y están segmentadas de manera en que no se cruzan, ¿no? No están pensadas de una manera integral. Entonces, por ejemplo, si pensamos en las personas, ya no necesariamente estamos pensando en el territorio que habitan las personas, ¿no? Por ejemplo, la planificación urbana no considera enfoques de género o de interculturalidad, y aquí uno de los ejemplos más claros, por ejemplo, es el hecho de las escaleras solidarias. No sé si recuerdan o si conocen de este ejemplo, que son las escaleras que se construyeron en la gestión municipal de hace unos años, en los cerros, ¿no? Y que van hacia arriba de manera muy empinada, sin descansos, ¿no? Y entonces estas escaleras están pensadas, por ejemplo, en un solo sujeto que baja y sube una sola vez al día, ¿no? Pero no están pensadas necesariamente en la persona que sube y baja múltiples veces al día con niños, con bolsas de mercado, etcétera, etcétera, ¿no? Y por otro lado, por ejemplo, las políticas de interculturalidad no consideran necesariamente que tengan un efecto o que puedan tener un efecto en el reordenamiento necesario de nuestros territorios para realmente incluir a todos, ¿no? Entonces, estamos un poco en este juego de cada cual tiene su sector, cada cual tiene su tema, ¿no? Y no hay necesariamente este diálogo tan necesario y urgente que debería haber entre los múltiples sectores, ¿no? Sí. Bueno, yo por último, para agregar también algo aquí, pienso también en las resistencias de ciertos sectores de la sociedad civil. Recuerdo un proyecto en la Ciudad de México para rehabilitar un paseo o habilitar un paseo en el río Magdalena. Bueno, como saben, en la Ciudad de México eran 5 lagos, y de pronto, pues desde la llegada de los españoles han sido más de 500 años de lucha contra el agua y la desecación de los lagos, y entubamiento de los ríos.
Entonces había un proyecto de habilitación de un paseo en el río Magdalena para la gente que transitaba entre un barrio y su zona donde laboraban. Y la resistencia a habilitar este paseo fue del barrio de los ricos, porque, claro, se iban a enfrentar a una realidad donde había gente de escasos recursos circulando frente a sus casas. Entonces, el barrio, o no sé cómo llamarlo, la colonia cerrada de alto recursos económicos, prefirieron darle la espalda, seguir dándole la espalda al río y seguir echando sus desechos del drenaje al río, con tal de no tener personas de escasos recursos caminando en un paseo frente a sus casas. Vamos a empezar a recoger algunas de las preguntas que el público nos está haciendo por el Facebook. Las voy a ir leyendo en bloque y vamos también respondiendo de la misma manera, libremente. Un primer bloque podría ser sobre qué rol creen que cumplen las infraestructuras culturales en la configuración de ciudades inclusivas. Luisa ya ha hablado un poco de eso, podríamos explayarnos un poco más. Y después, ¿cómo imaginan la relación con el patrimonio? ¿No? Cuando este normalmente, dicen, se valora exclusivamente en relación a su uso turístico, ¿no? Esta idea que señaló Zaida al inicio, ¿no? de la vida, del urbanismo de lo cotidiano, ¿no? De las cosas corrientes y vulgares, ¿no? A veces cuando se habla de... ¿no? Y ahora últimamente se está empezando recién a hablar del patrimonio vivo, el patrimonio inmaterial, ¿no? Entonces, ¿cómo desde la gestión del patrimonio se podría promover procesos de inclusión? Con estas dos preguntas hacemos una primera ronda. A ver, Zaida. De repente una Perdón. Mariela. respuesta breve, tal vez. Sí. Creo que esto pasa por la revaloración del significado que tienen estas imágenes o artefactos culturales o piezas específicas, ¿no? Digamos, cuando pensamos en patrimonio, para cada grupo, por un lado, y para la sociedad, si es que estos significados son distintos, ¿no? Que a veces sucede. Creo que es una oportunidad para generar procesos educativos o artísticos que nos involucren como sociedad en pensar y en repensar las diferentes como visiones, ¿no? Creo que eso es importante. Y en este sentido, entonces, la gestión del patrimonio material tendría que conversar necesariamente con la gestión del patrimonio inmaterial, ¿no? Tendría que incluir varios enfoques adicionales, más allá del probablemente más utilitarista que tiene que ver con el enfoque turístico, ¿no? Gracias, Mariela. Zaida. Sí, ahora sí. Yo, por un lado, diría, bueno, coincido, ¿no? Como decía Mariela, que es necesario significar y pensar que es patrimonio, ¿no? Que no puede ser, no podemos congelar porque me congelas también en términos de ciudad, vas congelando edificios y situaciones, no se puede modificar todo, porque eso significará construir más en otro lugar, o sea que de alguna manera el patrimonio, sin romanticismo, tampoco con una voluntad de destrucción, no es eso, pero sí que tiene que adecuarse a necesidades y requerimientos y visualizaciones o significancias actuales. Por tanto, de alguna manera, hasta el siglo XIX, si pensamos en Europa, los edificios se usan, se reutilizan, también por cuestiones técnicas, pero también porque están vivos y se reutilizan y se van manteniendo, pero con añadidos. A partir del XIX se empieza como a monumentalizar cualquier elemento del pasado y se los va congelando, y creo que ahí se pierde, y al martes se congelan ciertas cosas, ¿no? Que refuerzan ciertas memorias, ciertas historias, no todas, ¿no? Con lo cual la memoria de muchas otras, de la mayoría de la población, esa sí que desaparece, ¿no? Entonces yo creo que un desafío del patrimonio es, bueno, esto que decías, por el patrimonio vivo, pero cómo hacer que el patrimonio se siga usando y siga teniendo porque la tendrá, la pregnancia, y pueda contarle una historia, pero que se siga construyendo sobre ella la historia, ¿no? Y los equipamientos sí que culturales y cualquier tipo de equipamientos, también sociales, deportivos, etcétera,
son fundamentales para la ciudad inclusiva, porque generan esa red y refuerzan esa red. Antes hablaba Francesco de la importancia, ¿no?, de estos caminos escolares, no sé cómo lo nombró, no fue caminos escolares, pero no, que los niños y niñas puedan ir solos a la escuela. Eso es posible también si ese camino está dotado de otras cosas, ¿no?, además de comercio pequeño y de proximidad, de servicios y equipamientos a donde también puedan ir asistiendo, porque la vida no se resuelve en la escuela, sino que hay más cosas. Por tanto, esos equipamientos que sean como muy abiertos, que no sean estos lugares que te imponen, ¿no?, como en la gran catedral, sino elementos que te inviten a entrar y que además resuelvan vida cotidiana. Por ejemplo, un equipamiento en la ciudad público debería tener, nomás se entra, un baño público, baños públicos para todas las personas, siempre abierto, suficientemente adecuado, etcétera. Luego debería haber espacios seguros para mamás, para amamantar, espacios seguros cuando llueve, cuando no está lindo, para personas que viven en la calle. O sea, el equipamiento es una extensión del espacio público y como tal debe ser un elemento de contención, de afecto, un espacio donde sentirse seguro, todas las personas. Totalmente. Francesco, o Luisa. Pues nada más pienso en esta idea que planteaba sobre la posibilidad de construir un teatro por ejemplo, en una comunidad como esta. Trataba de reflexionar cuál sería el proceso para incorporar ese edificio en una dinámica de una comunidad. Pienso también en el ejemplo de este pueblo en particular que tiene un ex convento del siglo XVI dominico y un templo muy grande, y estaba en ruinas el ex convento, y la gente nos cuenta que antes hacían posadas, que hacían eventos, que entraban, salían, tenían novios adentro. El pueblo se llama Santo Domingo Yanguitlán, en la Mixteca Alta. Y bueno, este ex convento, en algún momento el Instituto Nacional de Antropología e Historia decidió que se iba a hacer un proyecto de restauración y se iba a hacer un museo. Hubo una lucha muy importante, nosotros todavía no vivíamos aquí, pero sabemos que hubo una lucha importante entre la comunidad y el Instituto Nacional de Antropología e Historia por conservar el espacio, la autonomía del espacio. Finalmente el instituto se quedó con el espacio, cobran la entrada, lo restauraron, hicieron el museo, cobran la entrada y hay un espacio de exposiciones, pero es muy poco frecuente que las personas del pueblo asistan a las exposiciones. Por ejemplo, cuando hicimos una obra escénica audiovisual con los niños, la primera obra que hicimos aquí, dialogamos con la directora del ex convento, que ahora es museo, para dar función ahí, porque hablábamos de un señor mixteco que fue llevado a la Inquisición en el siglo XVI. Y fue muy difícil obtener el permiso para dar función. Cuando obtuvimos el permiso para dar función, los cuidadores no permitían que los niños corrieran en el interior del ex convento. Entonces, me parece muy interesante el Instituto Nacional de Antropología e Historia está enfocado en la conservación del patrimonio, pero también tendría que estar enfocado en el estudio de las dinámicas sociales y culturales de los pueblos. Y hay una escisión ahí entre la realidad concreta y el patrimonio, ¿no? Y cómo despojaron a este pueblo de su relación con el ex convento. A mí me parece pues un gran ejemplo de esta discusión. Bien, vamos a pasar ahora a continuar con el segundo bloque de preguntas del público. Yo le voy a leer unas 4 o 5 preguntas, a ver si esto también desata algunas reflexiones y seguimos con las rondas, ¿ya? Claudia Aracaki pregunta, ¿qué ejemplo de espacios inclusivos podemos ver en el Perú? Yo le extendería, por la experiencia que tienen todos ustedes, a ejemplos en Latinoamérica, ya han señalado algunos, a ver si pueden mencionar y explicar algunos más. Después Larina Nagalosi nos pregunta si creen que la virtualidad nos ayuda a crear un mundo más inclusivo. Zaida ya mencionó algo al respecto, a ver para los demás participantes qué opinan sobre esto. Paloma nos pregunta, a partir de la referencia al proyecto Faro, que ha mencionado Luisa, si pueden dar cuenta de políticas o proyectos que hayan tenido un acertado enfoque de inclusión.
y qué factores fueron determinantes para ello. Julia Morlachi pregunta para Francesco, con respecto a la pandemia, si se ha encontrado con algún país o ciudad o comunidad que ahora haya promulgado leyes para incluir más áreas de juego al aire libre para los niños, y si ha contribuido realmente la pandemia a plantear la cuestión del diseño de ciudades para y con los niños. Creo que esta pregunta también se abre perfectamente para todos, ¿no? Con este bloque, a ver, vamos. A ver si alguien se anima a comenzar. A ver, vamos al orden inicial. A ver, Mariela o Francesco. ¿Sí? Sí, yo puedo decir algo sobre la pregunta que me... dentro del... Cuando todo empezó, nosotros pedimos primero a los alcaldes de la red de nuestras ciudades de convocar los consejos de niños, porque era paradójico que todo el mundo hablaba de los niños. En todas las televisiones salían expertos que daban consejos a los padres por un lado y a los maestros del otro lado, pero nadie hablaba con ellos. Y bueno, nosotros utilizamos estas plataformas que estamos utilizando ahora, por ejemplo, no para que los niños escucharan clases de parte de docentes, sino para escuchar a los niños. Hablamos con ellos. Y la segunda propuesta que hicimos fue una petición a los alcaldes para que cuando terminara toda esta tragedia, antes de abrir las ciudades de nuevo, regalarla por un día a los niños, como regalo por cómo habían vivido estupendamente este periodo con mucho coraje, con mucha capacidad. Esta petición fue firmada de muchísima gente y también de muchos alcaldes y hasta ministros, como el ministro Trotta, por ejemplo, de Argentina. Y hay una experiencia que vale la pena considerar, porque en la provincia de Neuquén, durante la pandemia, el gobernador ha hecho un decreto para prohibir el uso de medios privados, de autos privados, por la tarde del domingo, para que las ciudades fueran ofrecidas a los niños y las niñas para jugar. De lo que sé, también Lima tiene una propuesta de este tipo, y es interesante que el gobernador Gutiérrez de Neuquén, ahora, mientras que está superándose el periodo de la clausura, ha hecho un nuevo decreto para pedir a todas las ciudades de la provincia de reservar espacios públicos el domingo por la tarde para el juego de los niños. A mí me parece muy interesante, por lo menos como símbolo, como a nivel de metáfora, esta idea de regalar calles a los niños y no espacios con juegos. Aparentemente la calle no tiene nada que ver con el juego, pero la calle tiene un aspecto mágico, es un lugar prohibido. Y si nosotros a los niños regalamos lugares prohibidos, estos serán espacios mágicos de juego. Y efectivamente, cuando se cierran las calles, los niños ocupan la calle, aprovechan de este espacio vacío para llenarlo con sus ideas. Y finalmente es juego. Y por lo cual yo creo que este ejemplo de Neuquén, y espero que mi amigo Núñez lo retome por la ciudad de Lima, conservando esto que, repito, la pandemia obliga a algunas elecciones que antes parecían imposibles. Ahora se están haciendo cosas que antes ni se podían proponer. Bueno, las mejores de estas cosas valdría la pena conservarlas. Y por lo cual la experiencia de Neuquén yo creo que puede ser una indicación fuerte para otras ciudades de otros países o de Argentina misma. Bueno, muchas gracias, Francesco.
Sobre estos, bueno, normalmente lo que hacemos después de estos diálogos virtuales es durante la semana compartir algunos links, algunas cuestiones que ustedes nos han acercado, entonces trataremos de juntar un poco información sobre estos proyectos que nos están contando para luego poder compartirlos con el público. Sí, no, comentar también al hilo de lo que decía Francesco, también, bueno, como en muchas otras ciudades, ¿no? Pero en Barcelona también se ha estado recuperando espacio público, se ha estado quitando espacio público de manera puntual el fin de semana, unas cuantas calles como muy importantes, muy transitadas, grandes ejes, ya no calles secundarias, sino grandes ejes de la ciudad, no sin contraposición, digamos, porque hay mucho, evidentemente, ¿no? El coche no es fácil, como decía Francisco, es fundamental. No podemos tener ciudades que el 60-80% de su suelo está usado por vehículos. No hay lugar, o sea, y los que sobran son los vehículos privados, ¿no? Y más en ciudades donde se puede caminar, pero yo creo que todas las ciudades son caminables, que también tenemos que ir hacia esas ciudades de distancias más cortas y que principalmente los niños y las niñas, la gente mayor y las mujeres hacemos muchos recorridos a pie, como está estudiado, o sea, no es un prejuicio, sino que es así, nuestras ¿no? Para poder organizar el día a día. Por tanto, ir quitando de esos recorridos, ir generando espacios, espacios de ciudad para ese uso no lucrativo, otra vez es todo un cambio de posición, es poner las personas en el centro, los niños y las niñas en el centro, y lo no lucrativo en el centro. No es productivo, no tiene ningún fin más que la vida. Y eso me parece un cambio que es muy fuerte. Entonces aquí, además de haber hecho esas algunas avenidas que se cortan el fin de semana, se han ido quitando carriles enteros a calles, y entonces están los que se quejan de cómo quitamos y los coches y la pintura y que si no se entiende, o sea, realmente como unas pataletas de alguien que no es capaz de ponerse para nada en la piel de otras personas. Bueno, bueno, y también espacios delante de las escuelas, se ha ido quitando coches delante de las escuelas, ampliando los espacios de aceras. Evidentemente, de momento todo es lo que se llama urbanismo táctico, pinturas, pero creo que es el primer paso para el cambio de modelo, y que, bueno, el COVID por ahí apresuró algunas cosas que tenían que haberse hecho antes, pero que ahora se han hecho, ¿no? Como un poco más rápido por la necesidad de distancia, etcétera, etcétera. Uh-huh. Sí. Luisa o Mariela. Sí, bastante breve, específicamente respecto de los espacios inclusivos y lo de la virtualidad. Creo que la creación o la reconfiguración de espacios inclusivos han estado desconectados, ¿no? Como le decía antes, lamentablemente. Además, no pensados en la inclusión de todos y todas, sino en grupos particulares, ¿no? Entonces, algunos ejemplos que se me ocurren pensados, por ejemplo, para las personas en situación de discapacidad, sobre todo física severa y con impedimento visual, sobre todo, los veríamos en el área turística de Miraflores, ¿no? En la avenida Larco y alrededores, con el cambio en las veredas por aquellas con marcas en el piso que generan indicaciones para las personas que utilizan bastón para movilizarse de acuerdo a su ceguera, o mediante la generación de las rampas de acceso, ¿no? En San Isidro, por ejemplo, con la implementación de semáforos que utilizan marcadores auditivos para indicar el cambio de luces, ¿no? Pero lo cierto es que no se me ocurren ahora espacios donde otros grupos son considerados o incluidos, ¿no? Y por el otro lado, la otra pregunta, creo que la virtualidad puede parecer una herramienta de inclusión para quienes tenemos el privilegio de la conectividad, ¿no? Pero definitivamente esta no es la realidad de millones de peruanos y peruanas, y de pronto podemos pensar en los esfuerzos de continuación de la educación básica regular para los niños en el caso específico de la pandemia, ¿no? Muchos niños están utilizando computadoras y tablets para seguir sus clases. Otros pueden seguir el televisor, pero muchísimos más pueden seguir estas clases por las radios de la casa o por la radio comunitaria en sus comunidades, ¿no? Entonces, esta es otra forma en que nuestras profundas desigualdades también se manifiestan. Uh-huh. Sí, en ese sentido pienso justo en, otra vez, dando un ejemplo, aquí los niños y niñas estuvieron un buen rato sin escuela, lo cual pues de pronto les aburría porque pues aquí solamente hay una escuela y ahí es su espacio de reunión, pero pues también empezaron a hacer colaboraciones especiales en sus dinámicas familiares, salir a pastorear, sembrar, etc. Afortunadamente aquí hay el espacio. Pero de pronto el gobierno decide que pues, se van a dictar las clases,
por medios digitales. Y bueno, de entrada aquí no hay señal de teléfono. Aquí hay mucha población que no tenía teléfonos inteligentes, que no tiene computadoras, y de pronto en las tiendas, que son estas grandes usureras contemporáneas, que venden a créditos y que, bueno, tiene los fines de semana formada la gente ahí pagando sus créditos por un producto que le salió 3 veces más caro, se les acaban las computadoras y se les acaban los teléfonos celulares, y hay un proceso de aceleración tecnológica, enriquecimiento de estas grandes corporaciones tecnológicas, y pues dudo que la educación a través de un celular y WhatsApp pueda tener un impacto realmente positivo en una población, no sé, nada más hablando concretamente de esta población, en una población rural que de por sí ya tenía muchas dificultades con sus programas educativos. Entonces sí creo que hay, pues sí, hay que cuestionarnos y exigir también otras salidas, porque no podemos, o sea, las mamás me dicen, yo no sé cómo explicarles ejercicios de matemáticas a mis hijos porque yo no fui a la escuela, y les ponen los ejercicios a través del WhatsApp. Entonces, la virtualidad no está siendo incluyente, así, definitivo. De hecho, sí sabía. Claro, no es incluyente, evidentemente, en estos términos, no es incluyente tampoco para, mayoritariamente también las mujeres, las mamás, que no en el caso este que dice, sino también en una mujer urbana que tiene un trabajo y que por ahí puede teletrabajar, pero si tiene que cuidar y tiene que educar, hacerla a veces de escuela, es que es imposible, ¿no? Entonces, esta magia que el teletrabajo nos va a mejorar la vida a todos y a todas, también es una gran falacia, ¿no?, de esta sociedad. Además que a mí personalmente me aterra pensar que no nos vamos a relacionar en las calles y no nos vamos a ver y no nos vamos a tocar, me parece horroroso, ¿no? Pero más allá de eso, la idea del teletrabajo como panacea del futuro, deja de tener en cuenta la necesidad de la socialización y cómo se combinan los cuidados y cómo además se puede hacer eso en las casas, ¿no? No todo el mundo tiene sistemas, como decía Luisa, pero tampoco no todo el mundo tiene un sitio adecuado en la casa para trabajar. Y además, en el caso de mujeres que sufran violencia de género, también eso se acrecienta, ¿no? Si no puedes salir de casa, porque todo se hace desde casa, también es el aumento de esa problemática. Sí. Bueno, amigos, amigas, ya se nos está acabando el tiempo, lamentablemente. Creo que podríamos seguir conversando por mucho tiempo más, pero vamos a cerrar entonces con una última ronda de palabras finales. Les pediría que si pudieran añadir a estas palabras finales algún comentario en relación a que, bueno, nosotros en el proyecto Espacios Revelados, después de este ciclo, ¿no?, de diálogos virtuales en los que con diferentes invitados nos hemos ido nutriendo, ¿no?, de estos diferentes enfoques, el próximo año vamos a iniciar una serie de procesos, ¿no?, con proyectos artísticos en la zona de Rima, Barrios Altos, ¿no?, en el centro histórico que hemos elegido para trabajar. Entonces, si pudieran dejar, ¿no?, algunas palabras, algunas recomendaciones o sugerencias sobre cuál puede ser el rol, ¿no?, de los artistas para generar ciudades más inclusivas, ¿no?, en estos procesos que no van a ser procesos de tan corto plazo, estamos hablando de casi un año de trabajo, ¿no? ¿Qué cosas se podría hacer desde este tipo de trabajo, ¿no? Y en general, sus palabras finales también para cerrar el diálogo. Empezamos ahora sí en el orden que iniciamos, con Mariela. Me metes en problemas, Javier. Pensaría de pronto solo dos cosas, ¿no? Uno es que específicamente respecto del proyecto, ¿no? Que tomen en cuenta todas estas pequeñas perlas que han ido saliendo, ¿no? Y con eso me refiero, por ejemplo, a la noción de que la interseccionalidad en las miradas es importante, la noción de que, por ejemplo, los artistas de pronto pueden ser un gran puente, ¿no?, en generar estas sinergias, en que nosotros como sociedad podamos repensar quiénes somos, dónde habitamos y cómo nosotros afectamos nuestro entorno, ¿no? Para bien y para mal. Y cómo podemos también
reforzar las desigualdades cuando la idea es que ese no sea el caso, ¿no? Y por lo demás, nada, saludar sus esfuerzos, felicitarlos mucho. Creo que este va a ser un proyecto que tiene el potencial de afectar de manera fundamental nuestras propias relaciones sociales, ¿no? Digamos, el centro en el que se mueven ahora, Barrios Altos, RIMAC, es muy significativo por muchas razones. Desde el punto de vista de la interculturalidad, se los comentaba en el inicio, ¿no? Digamos, es un poco el centro donde las diferencias sociales al inicio de la República estaban marcadas, construidas, ¿no? Entonces creo que eso es muy, muy significativo. Y nada, eso es todo lo que no tenía preparado para decirles. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Mariela. Zaida. Sí, gracias, Javier. Bueno, gracias por esta charla, que ha sido muy agradable con mi compañera y mis compañeras de mesa. Yo lo que diría o les comentaría un poco también, como siguiendo la figura, la metáfora que ha utilizado Mariela, ¿no? Si ellos son un puente, ¿no? Los artistas como puente, que hagan porque todas las personas se puedan acercar a ese puente, lo crucen o no, estén un rato, pero que ver cómo hacer para que todas las personas que están ahí se puedan sentir invitadas, interpeladas, bueno, tanto para actuar como para no, pero que cómo hacen para que todas las personas digan lo suyo, ¿no? Y a través de un canal como es el arte, que es más, que puede llegar a ser más próximo, ¿no? que otras actuaciones. Gracias, Aida. Francesco, tus palabras finales. En la Convención de los Derechos del Niño hay un artículo 29 que explica lo que debería ser, no que debería, que debe, porque es una ley, un tratado internacional, por lo cual todos los países que lo ratifican se comprometen a realizarlo. La educación debe ser encaminada a desarrollar la personalidad de los niños, sus actitudes, sus capacidades, hasta el máximo de sus posibilidades. Bueno, la educación no debería tener como objetivo realizar objetivos fijados por los adultos, ni los padres ni los maestros. Debe ayudar a descubrir sus actitudes, la que Gabriel García Márquez llamaba su juguete preferido. Es que no es fácil para niños y niñas descubrir cuál es su actitud, qué es su vocación, por lo cual nacieron. Por lo cual es muy importante, por un lado la familia, por un lado la escuela, pero también, por ejemplo, los arquitectos en el diseño urbano, involucrando los niños en estos procesos, y claro, los artistas, involucrando a los niños en proyectos de intervención artística en la ciudad. Recuerdo, por ejemplo, que en Miraflores, los niños y las niñas que trabajaban con el alcalde, que era Muñoz, también él, antes de llegar a ser alcalde de Lima, hicieron un mural, un gran mural realizado por todos, niños y adultos, trabajando juntos. Creo que estos son posibles experiencias que puede ser de diseño urbano, puede ser de mobiliario urbano, por ejemplo. Tenemos experiencias de algunas ciudades en varios países donde los niños se comprometieron en esto. Yo creo que es muy importante que sean muchas las fuentes para solicitar en los niños el análisis de sí mismos para descubrir lo que le gusta más y a esto dedicarse. Muchas gracias, Francesco. Luisa, tus palabras. Bueno, yo agregaría la idea del artista, ciudadana y persona, pensándonos como un puente, pero justo desplazándonos de esta idea del artista que genera cosas que están por sobre la sociedad, sino que estamos dentro de la sociedad y somos un eslabón
somos personas y somos ciudadanas, no nada más somos artistas. Eso creo que es, y quizás somos niñas también, eso estaría lindo, somos niñas todavía y pues eso sería mi cometido para el presente y para el futuro. Bueno, muchísimas gracias a los 4 por sus valiosísimos aportes, por estas 2 horas tan ricas de su tiempo que nos han regalado. Y es curioso y es muy bonito que terminemos este diálogo con esta metáfora sobre los puentes, porque es justamente la metáfora que hemos utilizado nosotros para estructurar un poco todo el discurso, la narrativa de Espacios Revelados, ¿no? Y además para la selección de los lugares o de la zona que hemos elegido para trabajar, ¿no? Que es justamente esta que está de un lado y del otro del río Rímac, que es donde se funda nuestra ciudad, ¿no? El centro histórico, Barrios Altos y Rímac, teniendo en cuenta que es muy poca la gente que se atreve a cruzar ese puente, ¿no? Por todas las cuestiones que tenemos en los imaginarios colectivos, que bien explicó Mariela al inicio, ¿no? Esta ciudad que está como dividida, ¿no? Entre lo que decías, ¿no? Entre vecinos y pobladores. El evento es de alguna manera una invitación a cruzar, ¿no? esos muros que nos separan y que también de alguna manera están visibilizados en las divisiones de nuestro territorio, ¿no? Como es el río que debería reunirnos y finalmente termina a veces separándonos, ¿no? Entonces, les agradezco por estos aportes en nombre de todo el equipo y de toda la gente que nos está viendo. Invitar al público al próximo y que ya es el último diálogo virtual, que va a ser el día 5 de diciembre, igual a la misma hora, sábado, 10:30 de la mañana. Con esto cerramos este ciclo de diálogos virtuales y el próximo año empezaremos ya con una nueva etapa del proyecto, en la cual ya haremos esta convocatoria a artistas, ¿no? Para irnos ya aproximando más a los lugares de intervención. Y bueno, estas novedades estaremos compartiendo pues por las redes sociales, por el Facebook, así que ahí podremos estar todos comunicados, ¿no? Bueno, sin más, agradecer nuevamente a los 4, un cálido abrazo a la distancia a través de esta pantalla a todos. Ha sido a los que ya conocía un gustazo volverlos a encontrar y a quienes recién nos hemos conocido también un placer escucharlos y conocer su trabajo. Vamos a mantener seguramente el contacto para más adelante. Y bueno, muchos saludos a todo el público que nos ve y seguiremos en contacto. Hasta la próxima. Adiós, gracias.